Métodos analíticos o empíricos para el diseño de pilotes. En la figura de la derecha, ustedes verán una máquina con un complejo mecanismo para realizar una tarea tan sencilla como el de levantar una mano para decir hola. Este tipo de máquinas fue introducido por primera vez por el caricaturista norteamericano Rube Goldberg. Esta situación, donde se realizan tareas tan sencillas con un camino tan intrincado, se puede extrapolar a muchas situaciones de la vida, y el diseño de fundaciones no es ajeno a esto. Supóngase que nosotros tenemos que proyectar un edificio como el que está mostrado en la figura. Es evidente que por la naturaleza y la magnitud de las cargas no podemos cimentar con fundaciones superficiales. Por lo tanto, nos vamos a decantar por una solución con fundaciones profundas, con pilotes. El diseñador experimentado tiene métodos favoritos de su preferencia que a los que recurre para este tipo de problemas. Sin embargo, el diseñador Nobel lo primero que hace es tomar un libro y preguntarse: ¿cuál método tengo que utilizar? Abre el libro y encuentra un sinfín de métodos. Se apoya del internet y encuentra muchos más métodos aún. Recurre a normativas y encuentra todavía más métodos. Método alfa, método beta, métodos basados en el SPT, métodos basados en el CPT, métodos basados en el dilatómetro, métodos basados en el presurímetro, métodos analíticos, métodos empíricos, y al final nos quedamos con ese interrogante: ¿qué tipo de método debo utilizar para evaluar los pilotes? Poulos trata de clasificar los métodos de diseño en tres categorías. En la primera categoría, de la primera fila marcada con color verde, están los métodos empíricos. Estos no están basados en principios de la mecánica de suelo y necesitan como input, como parámetro de entrada, pruebas simples in situ o de laboratorio, SPT, SPT y apoyados de correlaciones. Existe una segunda categoría que son los métodos llamados analíticos. Están basados en teorías simplificadas y emplean también principios de la mecánica de suelos sencillos de calcular a mano. Utilizan modelos simples lineales elásticos o rígidos plásticos. Los parámetros de entradas que necesitamos para diseñar con este tipo de metodología son pruebas un poco más importantes in situ o de laboratorio, y podemos requerir algunas correlaciones. Y en la tercera categoría están los métodos basados en modelamiento numérico. Estos métodos también emplean principios de la mecánica de suelo y emplean análisis específicos del sitio. Podemos emplear modelos donde la no linealidad la enfocamos de una manera simple, y otros modelos donde la no linealidad del suelo la encaramos mediante modelos constitutivos un poco más complejos. Para esto se requieren pruebas cuidadosas de laboratorio, por ejemplo ensayos triaxiales, pero siempre ensayos que puedan representar la trayectoria de esfuerzos apropiados, de manera de obtener parámetros adecuados de resistencia y compresibilidad. Existe una categoría intermedia entre los métodos empíricos y los métodos analíticos. Esta es la de los métodos semiempíricos. Estos métodos son los que parten de formulaciones teóricas ya comprobadas, pero que permiten determinar las tensiones máximas del fuste y la punta a partir de correlaciones con ensayos de campo. La normativa brasileña define que los métodos semiempíricos son aquellos en que las propiedades de los materiales son estimadas con base en correlaciones y se usan teorías adaptadas de la mecánica de suelos. Ustedes verán que es un enfoque intermedio entre un método puramente empírico y un método analítico donde se utilizan teorías de la mecánica del suelo. Los métodos analíticos son aquellos donde las características de resistencia y rigidez de los suelos son evaluados a través de ensayos in situ o de laboratorio, y la capacidad de carga es determinada
a través de la utilización de formulaciones teóricas experimentales. Quisiera mencionar un comentario de Zhang y sus colaboradores en su artículo del 2004. Los ingenieros geotécnicos enfrentan una gran cantidad de incertidumbres, variabilidad del suelo, efectos de carga, efectos del tiempo, efectos constructivos, errores humanos, errores en los sondeos, errores en el muestreo, errores en los ensayos de laboratorio y errores en la caracterización de la resistencia al corte y rigidez del suelo. Debido a las muchas fuentes de incertidumbre, los métodos teóricos bien establecidos son algunas veces inadecuados para el diseño geotécnico. En contraparte, se usan de manera rutinaria correlaciones empíricas con pruebas in situ y de laboratorio. Veamos algunos aspectos de la mecánica de resistencia del pilote. ¿Cuáles son los mecanismos resistivos que tiene el pilote? En el caso más general, esta carga vertical a la que está sometido el pilote está resistida por una fuerza en el fuste y una fuerza en la punta. De manera más rigurosa, la fuerza en el fuste puede estar expresada por una resistencia unitaria en el fuste multiplicada por el área de contacto. Esto es el perímetro por el diferencial de altura del elemento que estemos considerando. Y la fuerza en la punta podrá considerarse como una presión aplicada en la punta, una presión resistiva en la punta multiplicada por el área de contacto. En situaciones donde tenemos pilotes de gran diámetro a partir de 40 centímetros y longitudes considerables, el peso del pilote entra en juego porque ya es una magnitud que se tiene que tener es una magnitud relevante que ya puede afectar en el equilibrio. En este caso, como el peso tiene un sentido contrario, se lo incluye con signo negativo en la ecuación. Existen condiciones en las que nosotros podemos omitir la fuerza en la punta debido a la presencia de suelos muy blandos o de algún defecto constructivo, producto, por ejemplo, por la contaminación de la punta del pilote por la presencia de bentonita. Podemos tener en contraparte situaciones donde la punta esté apoyada en un estrato bastante competente como una roca, donde podremos maximizar esta contribución en la punta, por ejemplo ensanchando la base como en la figura. Esto no quiere decir que, por ejemplo, nosotros no tengamos contribuciones en el fuste, pero son tan pequeñas en comparación con la resistencia en la punta que podemos considerar como que si el pilote estuviera trabajando enteramente con la resistencia de punta. El pilote que está trabajando enteramente por fuste recibe la denominación de pilote flotante o friction pile, pilote por fricción. Ejemplos de esto podemos observar en las arcillas blandas de México, en las arcillas de London Clay de Inglaterra. Vamos a ver algunos de los métodos más utilizados en el Brasil, que aproximadamente tienen más de 300.000 ingenieros practicantes, por lo tanto no es un dato menor. Los métodos más utilizados en el Brasil son el método de Cury-Quaresma y de Aoki-Veloso. Estos dos métodos son métodos semi-empíricos que están basados en el número de golpes SPT. Esencialmente, como lo habíamos formulado antes, tenemos dos componentes resistivas. Una componente en la punta y una componente en el fuste. La componente en la punta es proporcional al número de golpes en la punta multiplicada por dos valores semiempíricos, un valor alfa que depende del tipo del suelo y del método constructivo y un valor K que también depende del tipo de suelo. Lo que sí, este valor en la punta es como un promedio
del número de golpes a la profundidad de la punta más con el número de golpes 1 metro por encima de la punta y el número de golpes 1 metro por debajo de la punta. Con esta consideración nosotros vemos que el autor está incluyendo de una manera implícita alguna formulación teórica sobre la que él considera en cómo está rompiendo el pilote al suelo, en la superficie de ruptura. Por lo tanto, es verdad que sí, este método podría considerarse como semiempírico. Tenemos otra componente que es la componente del fuste, que es proporcional igual al número de golpes del segmento estudiado. Este segmento generalmente es 1 metro y está multiplicada por un valor beta que también es función del tipo de suelo y el método constructivo. De Kurt, en su libro del 96, propone estos últimos valores de K, y cuando vino en el 2013 al primer congreso de fundaciones profundas en la ciudad donde yo vivo, que es Santa Cruz de la Sierra, también él propuso algunos valores que él cree que son más adecuados para la región. ¿Qué quiero significar con esto? Que los valores semiempíricos no son valores fijos, sino que dependen de la geografía, de las condiciones geológicas y geotécnicas donde nosotros estamos desarrollando nuestra actividad. Si bien estos valores que mencionamos son de carácter referencial, lo ideal es calibrar los métodos según la experiencia local. Tenemos aquí algunas observaciones y recomendaciones del método de Cura y Quaresma. Otro método que es el más utilizado en Brasil es el método de Aoki Veloso del 75. También tendremos dos componentes resistivas, una componente en el fuste y otra componente en la punta. La resistencia en el fuste es proporcional al número de golpes y se la multiplica por dos factores empíricos, un factor alfa, que depende del tipo del suelo, y un factor F2. Por otra parte, la resistencia en la punta es un promedio de dos resistencias. Una resistencia que está 7 diámetros por arriba de la profundidad de la punta y otra resistencia que está 3.5 diámetros por abajo de la resistencia de punta. Vemos también nosotros que aquí Aoki y Veloso están incluyendo de alguna manera esta parte teórica de cómo ellos consideran la superficie de ruptura en la punta del pilote. Monteiro en 1997, con base en mucha experiencia que tuvo en la empresa Franchi, en la empresa de perforaciones y en la empresa de geotecnia y fundaciones Franchi, propuso los siguientes valores que están en la tabla. Estos valores no son los del trabajo original, sin embargo consideramos que estos, por la cantidad de datos, podrían ser considerados como un poco más fiables. Tenemos aquí algunas características y observaciones del método de Aoki Veloso con la contribución de Monteiro. Sintra y Aoki, que es coautor del método, en su libro del 2011 mencionan lo siguiente. El método de Aoki Veloso ha sido comparado con resultados de pruebas de carga realizadas en regiones o formaciones geotécnicas específicas. Es evidente, algunos investigadores han realizado trabajos en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en los que han calibrado el método. Por lo tanto, esta debe ser la tendencia en el uso del método de Aoki Veloso. Mantener su formulación general, pero sustituir las correlaciones originales por correlaciones regionales, que tengan una validez comprobada. Lo que quiere decir es que nosotros, con base en pruebas de carga, trataremos de calibrar estos valores de F1 y F2 para acomodarnos mejor a los resultados de las pruebas de carga que tenemos de manera regional. Por ejemplo, Rodríguez y sus colegas en el año 98 proponen estos valores calibrados para el método de Aoki Veloso y de Quaresma. Estos valores son específicos para suelos colapsables de la región de Brasilia.
Otras investigaciones, por ejemplo la del profesor Cuña del 2006, propone los siguientes valores alfa y beta calibraditos para todo tipo de suelo. Eso sí, para pilotes tipo CFA de la región de Goiânia y Brasilia, donde existen bastantes suelos tropicales colapsables, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nosotros podemos utilizar cualquier método, ya sea empírico o analítico, pero que tenga una calibración local, que tenga un background de pruebas de cargas realizadas y calibradas regionalmente. Me quedo con las palabras del profesor Mandolini, que dice: uno no puede estar más de acuerdo con Poulos en que es muy difícil recomendar algún método en específico como el más apropiado para estimar la capacidad axial de un piloto aislado. Dada la naturaleza del problema, el enfoque más razonable parece ir hacia desarrollar métodos de diseño regional, combinando la experiencia local tanto de los contratistas como de los ingenieros. La confiabilidad de tales métodos depende de la cantidad y la calidad de la evidencia, particularmente de las pruebas de carga estática. Aprovecho la oportunidad para promocionar un curso que estamos realizando del 15 al 26 de enero. En este curso, por ejemplo, plantearemos algunas estrategias para nosotros sacar el máximo rédito de estos métodos semi-empíricos o empíricos o analíticos en caso de que no tengamos mucha experiencia regional. El curso tardará aproximadamente 2 semanas. Tendremos alguna parte introductoria donde enseñaremos los conceptos de la geotecnia aplicada a las fundaciones profundas. El temario contará con el diseño estructural del pilote, algunos métodos semi-empíricos, no están listados todos, algunos métodos analíticos como los principales, el alfa, el beta, el novedoso método del profesor Mandolini, el 3M. Encararemos también el problema de la fricción negativa, el diseño de los pilotes en suelo colapsable, expansivo, pilotes en roca competente y en roca alterada, pilotes en suelo licuado. También algo que considero muy importante es que vamos a realizar la evaluación del asentamiento individual y en grupos de pilotes. Vamos a tomar un par de días para tratar el esfuerzo lateral del pilote con énfasis en métodos del medio continuo y curvas PY. Veremos algún trabajo que he realizado para evaluar pilotes con defectos en situaciones aisladas y agrupadas, y daremos algunas nociones del modelamiento numérico. También hablaremos un poquito del control tecnológico. Como material, la gente podrá contar con la hoja de cálculo de todos los métodos que estamos enseñando y los videos grabados de la clase. Adicionalmente, trataremos de llamar unas 2-3 personas para que nos dicten algunas conferencias magistrales relacionadas al tema de fundaciones profundas. Todos los ejercicios que se realizan de manera analítica se verificarán mediante los principales software comerciales, sin querer decir que este sea un curso de manejo de software. Nosotros aprenderemos a diseñar pilotes. Usted va a aprender a diseñar pilotes en una hoja de papel y va a verificar mediante un software las consideraciones y las soluciones de forma cerrada que he realizado.